Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer una entrevista a Paula Cuadra, directora de un gabinete psicopedagógico. Algunos ya la conocéis porque hemos grabado algún vídeo juntas, pero para los que se incorporan recientemente, Paula, cuéntanos quién eres y qué es lo que haces. Hola Estela, pues mira, yo soy Paula Cuadra, soy gerente de un gabinete que se llama Gabinete Psicopedagógico Paula Cuadra, que está ubicada en la Cisterniga, en la calle Lagar. Nuestro gabinete tiene un recorrido de muchos años. Yo como gerente y directora llevo 11 años. Ahora somos un equipo de 3 profesionales. Yo, Paula Cuadra, psicopedagoga, pedagoga terapéutica y especialista en audición y lenguaje. Otra profesional que se llama Leticia, que es psicopedagoga y es doctora en investigación en educación y experta en TDAH. Y luego está nuestra compañera Monse, que es pedagoga terapéutica y experta en audición y lenguaje. Y esos somos los que conformamos el equipo ahora del gabinete. Lo que digo, el gabinete lleva un recorrido muy largo de años. Yo estuve trabajando en él primero como una trabajadora y luego posteriormente pues pasó a ser mío el gabinete y bueno, ya llevamos un recorrido de 11 años y la verdad con buen pronóstico y con un trabajo muy profesional. Bueno, y cuéntanos, ¿qué te lleva a estudiar? Bueno, ¿qué hay que estudiar para trabajar en un gabinete y qué te lleva a estudiar eso? Bueno, mis orígenes comienzan en un primer módulo que hice, que fue integración social. Ese módulo me llevó a llevar una experiencia laboral durante 10 años en un centro específico. Durante ese tiempo en el centro específico, pues me encantó el trabajo directo con las personas que precisan necesidades educativas especiales. Entonces a medida que estaba trabajando, comencé a estudiar maestra en educación especial. Posteriormente me hice la licenciatura en psicopedagogía y posteriormente ya finalicé con la especialidad en audición y lenguaje. ¿Qué hay que estudiar para estar en un gabinete? Pues maestra en educación especial, maestra especialista en audición y lenguaje y lo más importante para trabajar en un gabinete es la vocación. La vocación es importantísima, igual que para trabajar en educación necesitamos una vocación y una predisposición a querer echar una mano y a saber intervenir en las diferentes dificultades que pueden presentar tanto los niños como los papás. Muy importante esto que comentas de la vocación, sobre todo en estas profesiones en las que trabajamos con niños, ¿no? ¿Y qué tipo de pacientes pasan por tu consulta? Pues mira, Estela, nosotros tenemos todo tipo de alumnos. Tenemos alumnos con necesidades educativas especiales, pues tipo TDAH, dislexia, disgrafías, trastorno de espectro de autismo, altas capacidades, pero por otro lado también tenemos alumnos que renquean un poco en el tema curricular y nosotros lo que les prestamos son técnicas y estrategias de estudio, una tutorización de estudio como un apoyo especializado para que lleven a cabo, pues bueno, de forma satisfactoria y no con mucho esfuerzo lo que es los temas curriculares, tareas, exámenes, le ayudamos a preparar todo eso mediante técnicas y estrategias de estudio. Pero bueno, al fin y al cabo, en nuestro gabinete trabajamos de forma global, trabajamos con los alumnos que tienen necesidades educativas especiales, con los profesionales que intervienen en todos los contextos con ese alumno y sobre todo con los papás, que es muy importante la intervención positiva con los papás. Los papás son un punto fuerte en la intervención con los niños y consideramos que es importante intervenir con una parte y con otra parte. O sea, entonces entiendo que vais de la mano, ¿no? Tanto los profes en el cole como las familias como vosotros, ¿no? Para que el trabajo sea más completo. Sí, trabajar en todos los contextos al final nos da una intervención integral que nos va a dar el top 10 de la intervención. ¿A qué edades se suele diagnosticar este tipo de necesidad? Pues en los depende niños? de qué necesidades presenta el niño. Hay características que son muy exageradas en edades muy tempranas y sí que se podía diagnosticar, evaluar o por lo menos detectar diferentes necesidades y de ahí poder ya intervenir en las diferentes necesidades. No poner la etiqueta en el diagnóstico, sino detectar las necesidades que tiene el niño e ir interviniendo. Que luego posteriormente se hace un diagnóstico, una evaluación cuando el niño evolucione y sea más mayor, perfecto. Pero detectar las necesidades e intervenir de la forma más temprana posible es lo mejor. Por ejemplo, trastornos específicos del lenguaje, dislesias, disgrafías, se detectan más en edades más avanzadas, de cuando ya neurológicamente el lenguaje está establecido y tenemos
como que ya nuestro cerebro ya ha evolucionado en el lenguaje y por tanto ya podemos decir que no existe un retraso madurativo en la adquisición del lenguaje, sino que es ya una dificultad que presenta en el lenguaje. Entonces, bueno, a partir de los 6-7 años es la mayoría de las veces donde hacemos los diagnósticos fuertes. Pero bueno, repito, el diagnóstico al final es una etiqueta que ponemos para ponerle nombre a las dificultades que puede presentar el alumno. Entonces, para mí la intervención temprana es lo más importante. Por tanto, el diagnóstico para mí no es tan importante como una evaluación para detectar las necesidades y ir interviniendo ya cuanto antes en esas necesidades. Al igual que la estimulación. La estimulación es muy importante, no solo cuando hay necesidades. Yo voy estimulando cuando los niños son pequeños, les voy dando técnicas, estrategias, les voy preparando para ese desarrollo. Entonces, cuando hay esa falta de estimulación, también hay como un retraso en la adquisición de ciertas cosas. Entonces, bueno, la estimulación y la atención temprana para mí son el punto fuerte para luego sentar las bases importantes para los conocimientos que van a venir posteriormente. Y para llegar a ese diagnóstico, a esa etiqueta, digamos, los padres son los que acuden a vosotros o se lo dicen en el cole cuando hay algún problema. Aquí para mí hay una controversia, porque los niños pasan la mayoría del tiempo en el cole por la mañana, entonces considero que es en el cole donde la mayoría de las veces se detectan diferentes necesidades. Los padres, cómo no, ¿quién conoce mejor que un papá o una mamá a su hijo? Saber qué necesidades presenta, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que a veces los papás creen que los niños tienen unas dificultades porque no cumplen unos ítems o unos cánones establecidos en un folio sobre hitos evolutivos. Por tanto, ahí caemos en un error. Hemos tenido muchísimos casos en el gabinete que venían papás, es que el niño no habla, es que el niño tiene un recorrido evolutivo y no todos empiezan a hablar en el mismo tiempo. No todos tienen el mismo desarrollo en el mismo tiempo. Sí que hay como unos cánones establecidos de tiempos que se establecen para decir, pues bueno, en este tiempo haber tenido que adquirir esto, en este tiempo, pero ese tiempo es muy largo. Es decir, no todos los niños a los 3 años hacen frases. No todos los niños con 3 años suben escaleras. Poco a poco. Entonces, hay la controversia entre los ítems que están establecidos y los papás que desean que los niños a los 18 meses tienen que decir 100 palabras. No hace falta, hay que dejar al niño que evolucione. Estimularlo y que evolucione. Cuando hay un problema, sí. Son los profesionales los que debemos guiar a los papás cuando existe una necesidad, cuando vemos que el niño no cumple esos cánones y vemos que se queda atrás. Entonces, ¿dónde es mejor la evaluación? Da igual en qué contexto sea la evaluación. Lo importante es detectar cuanto antes la necesidad. En el cole es donde mayor tiempo pasa el niño. Entonces, en el cole es donde deben empezar a guiar si existe una necesidad educativa especial a ese niño, si necesita dificultades, detectarlas. Nosotros en el gabinete somos como el recurso de apoyo que existe cuando existen esas dificultades. En el cole se da diferente apoyo, pero necesita un apoyo externo porque no es suficiente en el cole. Entonces nosotros estamos ahí, al igual que somos la parte orientadora de los padres. Muchas veces los niños están diagnosticados y viene simplemente a orientación, a que les demos pautas de trabajo en casa. ¿Cómo puedo trabajar yo con esto con mi hijo? ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces orientamos. Por eso anteriormente hablábamos de la intervención integral, que es lo más importante. Escuela, familia y centro específico. Nosotros somos ese centro exterior específico, pero nos gusta intervenir en todos los contextos, es decir, tener un feedback con todos los contextos porque ahí llegaremos pues al éxito en la intervención. Vale, Paula, ¿qué tipo de recursos o material de apoyo usáis en vuestras sesiones? Vale, en nuestras sesiones, es que ¿sabes lo que pasa? Que utilizamos muchísimos recursos. Utilizamos recursos manipulativos hechos por nosotras, sobre todo recursos al principio hechos por nosotras, porque consideramos que no todo cumple lo establecido que necesita ese niño. Por tanto, de diferentes cosas adaptamos y realizamos muchos materiales propios nuestros. Con los mayores, yo que trabajo más con los mayores, trabajo mucho desde que nos conocimos, trabajamos un montón con los juegos. ¿Qué es para nosotras los juegos? Ahora mismo en el gabinete es la cúspide de la intervención. Nosotros utilizamos los juegos como elemento motivador y de aprendizaje significativo.
Entonces, bueno, utilizamos muchísimos materiales, aparte de todas las pruebas objetivas que nosotros pasamos para evaluar, utilizamos muchísimos materiales manipulativos que nosotras creamos y ahora, como habéis podido observar en nuestras redes sociales, desde que Cubilete y Gabinete Psicopedagógico Paula Cuadra estamos conectados, llevamos trabajando pues durante todo este curso desde septiembre, llevamos trabajando con todos los juegos que Estela nos presta de las diferentes áreas que hemos propuesto en cómo hemos dividido nuestro curso. Y hemos ido trabajando con los diferentes juegos que nos ha aportado Cubilete y ido adaptando esos juegos a las necesidades que presentaban los chicos. Por tanto, nuestro material, aparte de nosotras, nuestro recurso humano y profesional, utilizamos como recurso material los juegos que nos aporta Estela y las adaptaciones que nosotros hacemos de esos juegos, que por cierto nos está yendo fenomenal y bueno, ya hablaremos más adelante de ello, pero como elemento motivador y de aprendizaje significativo y de generalización nos parece importantísimo, de cara también a guiar a las familias en un tipo de trabajo que puedan hacer en casa a través de juegos y algo pues motivador. Vale, eso era justamente Sí. lo siguiente que te iba a preguntar. ¿Eso lo hacéis luego extensible a las familias y cómo lo ven? Porque yo tengo la sensación de que hay papás y mamás que quieren tareas, ¿no? Quieren fichas, quieren deberes, porque a lo mejor no tienen la sensación de que así sus hijos con juegos van a estar aprendiendo. ¿Qué percepción tenéis vosotros desde el En gabinete? eso tienes toda la razón, Estela. Muchos papás son afiliados a fichas de trabajo, multiplicaciones a cascoporro, hay que leer a cascoporro, hay que reforzar todo lo que hacemos en el cole, todos los deberes, todo tal, pero es que eso no es un aprendizaje significativo. Estamos haciendo títeres de hacer deberes, de más fichas. Por mucho que el niño haga más fichas, no va a aprender más. Nosotros tenemos que hacer que ese aprendizaje sea significativo y motivador. Cuando no hay una motivación, no hay un aprendizaje significativo. Y sin ese aprendizaje significativo, no hay una generalización. ¿Qué pasa, por tanto? Que no hay aprendizaje. Estamos haciendo ti para el examen, ti para el cole. No, nosotros queremos que los niños aprendan, avancen, con toda la motivación que eso conlleva. ¿Y cómo les motivamos? Pues a través de los juegos, porque creemos que los juegos nos van a aportar ese aprendizaje significativo, ese refuerzo. ¿Qué más me da? Reforzar escribiendo las tablas de multiplicar que jugando a un juego que nos puede aportar una dinámica en casa de juego nuclear con la familia y a la vez estar aprendiendo y fijando conocimientos. Es que es lo mismo. Bueno, lo mismo no. Es mejor. Es mejor, no es que sea lo mismo. Lo otro estamos dejando a los niños con un folio repitiendo las tablas de multiplicar. Pero qué mejor unirte a ese aprendizaje con el niño, trabajar con él, evolucionar con él toda la familia, unirnos todos, trabajar en un juego, y eso es lo que estamos trabajando con las familias, intentando guiarles en que no es solo trabajar, dame pautas, yo te doy pautas y te digo que con tu hijo tienes que trabajar cierta cosa, pues esta cierta cosa lo podemos trabajar a través de esto. Y no hace falta que se compren solo el juego. ¿Me entiendes, Estela? Sí, No es en claro. sí el juego, sino es que aprendan que una dinámica y un aprendizaje tiene que llevar consigo una motivación y ser algo que gire en torno a los intereses del alumno. Si no gira en torno a los intereses, no estamos haciendo nada. Por tanto, vamos metiendo un poco en vereda a los papás de que el refuerzo en casa tiene que ser un refuerzo dinámico, motivador, y que gire en torno a los intereses del niño. ¿Por qué pasa? Que si estamos trabajando en el cole, estamos trabajando en el gabinete y a la vez llegamos en casa y seguimos trabajando con fichas, al final el ambiente en casa se convierte en un ambiente tóxico, porque es casa, ¿qué es casa? Un sitio seguro para el nene, un sitio donde juego con mamá y papá, un sitio donde estoy con mamá y papá de forma distendida, no un sitio donde tengo a mamá y a papá, deberes, fichas, que tienes que leer, porque es que tal, no sé qué. No. Vamos a hacerlo todo normalizado e involucrarnos verdaderamente en el aprendizaje del niño, que nosotros como adultos también aprendemos de los críos. Jugando, vemos la dinámica del niño, vemos cuáles son sus intereses. Es que eso es primordial para nosotras. Muy interesante tu punto de vista. Vale, siguiente pregunta. Ya que hemos entrado en el juego, en el mundo de los juegos de mesa, ¿no? Que
que también estamos un poco aquí para eso. ¿Qué crees que aporta un juego, por ejemplo, a un niño que tenga TDAH? ¿Qué le puede aportar o qué necesita tener un juego de mesa para que ayude a estos niños? Vale, para nosotros es un tema top 10 el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, porque bueno, ahora parece que prolifera ese trastorno, o bien la hiperactividad o bien el déficit de atención. Entonces, lo primero y primordial para todos los grupos de niños que presentan necesidades educativas especiales, pero sobre todo para este grupo, es la motivación. Y los niños con trastorno por déficit de atención son niños que si presentan una hiperactividad, presentan una hiperquinesia, son niños movidos, son niños, bueno, que no mantienen su atención durante un tiempo muy prolongado. Por tanto, ¿qué mejor que un juego que gire en torno a los intereses del crío para potenciar todo ese factor que ellos necesitan potenciar, que es el factor ejecutivo? El factor ejecutivo estamos hablando de habilidades básicas, como pueden ser la atención, la memoria, el control de impulsos. Entonces, ¿qué tiene que tener un juego? Un juego tiene que tener, para un niño con trastorno por déficit de atención y hiperactividad, tiene que tener un componente atencional, que el niño sepa que está prestando atención, pero sin que tenga que prestar una atención sostenida, que sea permanente en el tiempo y que sea de mucha carga. Es decir, un juego no tiene una carga de pensamiento. Al final tú estás atento porque estás atento a una dinámica de juego. Entonces eso ya potencia la atención en el niño. Le tenemos sentado, motivado y desarrollando la atención. Por otro lado, juegos que nos ayuden a desarrollar la memoria de trabajo. La memoria de trabajo está muy dañada en los niños con trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Que necesitamos que trabajen memoria. Por otro lado, necesitamos que trabajen velocidad de procesamiento también. A veces también necesitamos que trabajen con presión. Al final, un juego, para mí, primordial, que gire en torno a los intereses del crío, y al final todos los juegos, casi todos, tienen un componente atencional y de desarrollo de factor ejecutivo. Por tanto, cualquier juego que quieras jugar con un niño con TDAH, adaptarlo un poco a sus necesidades, es lo único que tenemos que hacer, adaptar los tiempos, a lo mejor adaptar la dificultad, empezar de una dificultad más leve a una dificultad más amplia. Entonces, bueno, ir motivando al niño a recorrer diferentes metas a través de ese juego. Vale, o sea que no tiene que haber un juego específico para estos niños, pero sabiendo un poco lo que se necesita, podemos siempre enfocarlo hacia ese lado. Sí que hemos trabajado con juegos que tú nos has prestado y sí que hemos visto que hay juegos que supongo que en la página, bueno, supongo no, en la página están especificados para niños con trastorno por déficit de atención porque los hemos trabajado, pero en sí cualquier juego, como tiene ese factor atencional de memoria, de velocidad de procesamiento, de trabajo por turnos, de control de impulsos porque tengo que trabajar por turnos, al final adaptado a las necesidades, cualquier juego nos puede servir. Sí que hay específicos para trabajar cosas específicas que ya hemos trabajado durante los diferentes meses, que se pueden recordar, sin duda. Los puede hacer un remember de todos estos... Al final de esta entrevista os dejaré unas cuantas ideas. Eso, es un remember otra vez de todo lo que hemos ido trabajando Cubilete y Gabinete, pero bueno, lo que digo, adaptar ese juego a las necesidades de los niños. Ok, entiendo que en el caso de dislexia hay muchas cosas en común, ¿no? Con este trastorno y nos puede valer un poquito. Sí, lo que pasa que, bueno, en dislexia sí que recomendaría juegos que estén enfocados más al desarrollo del lenguaje, que tengan un factor más de lectura, que tengan un factor más de fonética, un factor más a lo mejor escrito, ¿sabes? No se van a asustar los niños cuando ven letras y van a decir, no quiero esto. No, porque nosotros tenemos que iniciarles en eso. Vamos a jugar a un juego, pero no tenemos que pensar en letras. No simplemente tenemos que saber jugar a decir palabras que no sé qué. Los juegos que hemos trabajado para nosotras, el Slapsy, es un juego muy bueno que nos ha ayudado mucho porque tiene imágenes muy buenas, muy actuales y luego, bueno, le puedes meter, es que es el Slapsy para nosotras es un juego que puedes adaptar desde niños pequeñitos a niños súper mayores. Entonces, ya recomiendo el Slapsy. Es un juego muy bueno para trabajar en la dislexia, igual que el Unánimo. Es un juego también muy bueno para trabajar en dislexia. Tiene un componente escrito, pero al final no es que le estemos obligando a escribir, es que el juego lleva esa dinámica y no se dan cuenta que están escribiendo, porque tampoco vamos a corregir la escritura. Nosotros lo que queremos es que desarrollen otras cosas de base, que ya corregiremos la escritura. No quiero que escriba conejo bien en ese momento. Quiero que simplemente sepa que ese juego se escribe y ya ella está escribiendo o él está escribiendo sin saber que está escribiendo. Entonces, bueno, seguimos con ese factor motivacional y girando en torno a los intereses. ¿Y qué me dices de las altas capacidades?
Vale, las altas capacidades son un reto. En el gabinete tenemos algunos casos de altas capacidades y son verdaderamente un reto. A mí me gusta mucho trabajar con ellos, sobre todo con los mayores. Me encanta trabajar con altas capacidades. ¿Qué proponemos? Son juegos que tienen diferentes tipos de dificultades. Les proponemos retos continuos. Empezamos por cosas fáciles y te dicen, jo, esto es súper fácil, o esto es tal, pero luego hay retos que se van complicando. Entonces lo que tenemos que desarrollar en los niños con altas capacidades es su facultad de motivacional de superación, es decir, tienen que superarse, saber que pueden llegar a más, ir desarrollando todas sus potencialidades, pero que sea de forma autónoma. No le voy a decir yo lo que tiene que desarrollar, sino el niño tiene que saber de forma autónoma cuáles son sus potencialidades e ir desarrollándolas. Juegos tipo que trabajamos con estos niños, trabajamos el juego de las... ¿Cómo se llamaba, Estela? Los juegos de lógica de Smart Los Games, juegos de... o Sí, los de Smart Games. los IQs también. Por Eso es. Entonces, como tienen diferentes niveles de dificultad, les paramos proponiendo retos diarios. Modificamos el juego porque es un juego autónomo, pero como trabajamos en el gabinete, que no lo he dicho antes, por cierto, trabajamos también no de forma individual, trabajamos de forma conjunta. Creemos que un aprendizaje de forma conjunta con un grupo homogéneo nos lleva a que el grupo de alumnos esté más motivado. Por tanto, en altas capacidades trabajamos con un grupo homogéneo de niños de la misma edad o de las mismas características. Entonces, ¿qué hacemos con los juegos? Aunque tengan ese componente de trabajo autónomo, lo que hacemos es meterle un poco de competi, porque les gusta un poco la competición. Entonces le metemos un poco de competi, entonces trabajamos unos contra otros, trabajando con tiempos, y luego trabajamos en grupo. A lo mejor ponemos un grupo de 3, otro grupo de 3 y les damos un tiempo y entre ellos tienen que desarrollar ese juego de lógica. Entonces, bueno, importante en esto es que tengan diferentes niveles y que podamos modificarlos en tiempo y en agrupaciones. Otro juego muy bueno, por cierto, ahora se me está viniendo a la cabeza, que hemos trabajado en el gabinete y que a mí me gusta mucho, es el de Fórmula Perfecta. Me gusta muchísimo ese juego. Lo puedes trabajar de forma autónoma por grupo o bien por grupos. Ahí estamos fomentando el trabajo en equipo, que a veces en altas capacidades los niños son tan autónomos y ellos son mejor que nadie a veces, porque bueno, saben de sus actitudes y de sus características, pero también tienen que compartir, saber que el trabajo en equipo nos lleva a veces a una conclusión final más exitosa. Por tanto, con el Fórmula Perfecta, que trabajo mucho con ello, trabajamos en equipo para conseguir los diferentes retos que se nos proponen. Entonces es un trabajo muy bueno. También tiene sus niveles de dificultad, porque hay tarjetas que tienen sus niveles de dificultad. Entonces, bueno, recomiendo Fórmula Perfecta. Para mí es un juego súper bueno para trabajar con altas capacidades. Repito, juegos en altas capacidades que tengan ese factor de reto que se pueda adaptar para trabajar por grupos y también que potencie un poco la competitividad, es decir, el proceso de potencialización de cada las características individuales, pero de forma autónoma. Yo simplemente le guío y es él el que final o ella el que potencia. El que cree, el que sabe que puede potenciar esa parte. Siempre trabajamos desde las debilidades, es decir, trabajamos de forma positiva, pero si yo sé que un niño con altas capacidades ya potencia muy bien la parte de lógica matemática, pues potenciaré la parte a lo mejor de lenguaje, la tiene más deficitaria, ¿sabes? Sin dejar de lado la potencialidad en la lógica matemática. Pero bueno, trabajamos un poco, pues integrando un poco todo. Pero bueno, es un reto trabajar con niños con altas capacidades. Y en el caso de, me imagino que algunos de estos casos sean niños con baja autoestima, ¿no? Por los resultados que tengan en el cole o porque se sientan diferentes. ¿Eso también se puede trabajar? ¿Lo trabajáis con juegos como...? Factor importantísimo, Estela, que ahora ya integras en la entrevista, que es la parte de las habilidades sociales y emocionales, que es la base con la que trabajamos nosotros en el gabinete. Cuando nosotros hablamos de motivación, hablamos de desarrollo de habilidades sociales y desarrollo de la parte emocional. Nosotros es muy importante y es nuestra base de trabajo en el gabinete. Las habilidades sociales en niños con altas capacidades, niños con TDAH, niños con dislexia o que presentan una necesidad, a veces están un poco mermadas. No es que no tengan esas habilidades sociales para desarrollarse, sino se encuentran un poco mermadas porque como se encuentran integrados en un grupo y ellos no presentan las mismas potencialidades que los otros, o bien las potencialidades más altas nos llevan a no girar en torno a los intereses de los compañeros o de los iguales, pues eso nos lleva a tener mermada la parte emocional y la parte de habilidades sociales.
Nosotros lo trabajábamos antes pues a través también de cómics, de diferentes materiales que trabajamos. Hemos descubierto el mundo de los juegos con cubilete más a fondo y sí que es verdad que numerosos de los juegos que nos has dado para trabajar la parte de las emociones y las habilidades sociales nos han ayudado mucho, sobre todo de cara a los familiares también, para que en casa se trabaje esa forma de potencialidad de habilidades que a veces te dicen los papás, es que la noto triste, es que le noto apático, le noto desmotivado. ¿Cómo motivar? No es una charla en casa, motiva a través de juegos, conoce qué es lo que le pasa. Hay un juego, bueno, hay varios juegos que trabajan esta parte en diferentes contextos sociales y es muy bueno porque sacas muchísima información como papás o como profesionales a través del juego de qué es lo que le puede estar pasando. Entonces, bueno, importante trabajar importante no, o sea, la base de trabajo, habilidades sociales y emocionales. Los juegos os los recordará después Estela, que son muy importantes y hay unos juegos muy importantes, para mí muy útiles, que los seguimos trabajando con los niños, sobre todo con los niños que vienen nuevos y luego los solemos trabajar al final como de cada trimestre, como que hay un impasse en el cole, hay menos carga curricular, entonces lo que hacemos es trabajar en grupos y no homogéneos, sino grupos súper heterogéneos para que se conozcan unos a otros y se vean que hay diferentes intereses y que se pueden compartir y que no todo el mundo es igual. Entonces trabajamos en grupo con juegos para trabajar la parte de las emociones. Vale, luego hablaremos un poco más de esto. ¿Y qué me dices de, no sé si tenéis en el gabinete algún caso de niños con autismo? Sí, con trastorno de espectro de autismo, sí. ¿Qué trabajamos con ellos? Sobre todo lo que acabamos de hablar, la parte emocional y la parte de habilidades sociales, que es la parte que está más mermada. Aparte de trabajar técnicas y estrategias de estudio, porque crean muchísima ansiedad a los críos, esos retos curriculares, porque para ellos no son motivantes y trabajan mucho en torno a sus intereses. Entonces, bueno, trabajamos esa parte. Pero para trabajar con los niños con trastorno de espectro de autismo, importantísimo trabajar la parte de habilidades sociales y emociones. Todos los juegos relacionados con habilidades sociales, emociones, desarrollo del yo, del rol que ocupo yo ante un grupo, ante mi familia, qué es lo que yo aporto, qué es lo que me aportan a mí, pues trabajar esa clase de roles a través de esos juegos es muy importante. Porque a la vez, vuelvo a repetir, no saben que están trabajando eso, pero a la vez tengo mucha información y le estoy dando herramientas para que él también se desarrolle en sociedad, que es lo que necesitamos, que se integre y que esté metido en sociedad y que sepa el rol que ocupa en todos los contextos en los que se puede ver involucrado. ¿Qué más necesidades educativas os encontráis en vuestro día a día en el gabinete? ¿Hay alguna más aparte de estas? Sí, bueno, me has dicho los bloques más significativos, el TDA, el trastorno de espectro de autismo, la dislexia. Tenemos varios casos de disgrafía. Entonces ahora, actualmente estamos trabajando en el gabinete con la parte de psicomotricidad. Nos has aportado todos los juegos relacionados con la psicomotricidad fina y gruesa y estamos trabajando el tema de la disgrafía a través de la psicomotricidad. Aparte de trabajar todas aquellas variantes fonéticas y demás que hay que trabajar, estamos trabajando, pues bueno, lo importante, lateralidad a través de juegos de psicomotricidad fina y bueno, la disgrafía es algo de los que encontramos. Nos encontramos también con dislalias en niños pequeños que estamos trabajando y bueno, también trabajamos a través del SLAC, porque las imágenes nos dan muchos recursos fonéticos para que los niños pues vayan desarrollando la lengua de trapo que van teniendo. Entonces, bueno, más significativas puedo decirte la disgrafía, la dislalia y lo que te comentaba. A veces estamos trabajando la desmotivación escolar y ¿cómo motivamos? ¿Seguimos trabajando escolar en el Gabi? ¿Cómo trabajamos? Pues a través de juegos, a través de dinámicas diferentes. Las técnicas de estudio también integramos juegos porque creemos que es importante que a través de muchos juegos podemos crear reglas mnemotécnicas que nos pueden dar luego estrategias para desarrollar. ¡Ay, no me acuerdo de esto! Un sinónimo, una regla mnemotécnica que me lleve a evocar la información que yo me he estudiado previamente. Entonces, bueno, muchos juegos nos dan pie a crear ese tipo de bases que necesitamos luego para desarrollar las técnicas de estudio. Entonces, bueno, un global te estoy dando de lo que trabajamos. Muy bien. Venga, a nivel personal, Paula, ¿tienes algún juego de mesa favorito? A ver, ahora soy mamá de 2 niños
tienen 1 año y medio, son Bueno. mellizos, Leo y Lucas. Poco tiempo para jugar. Muy entonces. poco tiempo para jugar, pero antes mi marido y yo pasábamos las tardes con los amigos y la familia jugando. Nos encantan los juegos, sobre todo a mi marido le encantan los juegos de retos personales porque es súper competitivo con él mismo, y a mí me encantan Eso los está bien. juegos en familia. Me encanta cuando invitamos a los amigos a casa a tomar algo, a cenar, siempre acabar con un juego. El típico juego... Sí, los típicos juegos tipo party que llamamos, tipo party, ¿no? para reírte. trabajar, sí, para estar en familia, echarte unas risas y demás. Y luego mi marido le encantan los juegos de retos. Entonces, bueno, ahí está. Bueno, Favorito, no tengo ninguno. Soy doña juegos y me encanta jugar a juegos en los que pueda participar con toda la familia. Los juegos individuales para mí sola no me crean reto, pero yo prefiero los juegos para trabajar en familia. Y luego ahora mis juegos favoritos son con los niños. Pues los puzzles de 2 piezas, trabajar un poco con ellos, pues bueno, la psicomotricidad también, y bueno, ir estimulándoles poco a poco a través del juego. Siempre jugando, no queriéndoles meter Ya. las palabras y las letras y todo, no, jugando con ellos. Cuando se cansan pasamos el juego. Entonces bueno, ahora mis juegos son todos los que tienen sonidos, dicen los colores y los números. Bueno, pues ánimo que recuperarás el tiempo Eso espero. para poder volver a jugar con amigos. Vale, pues nada, me voy a despedir aquí. Quería, bueno, como despedida, ¿no? Que te dirijas un poco a esas familias que tienen alguna duda. ¿Cómo te pueden consultar ahora a través de redes sociales, a través de un email? ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo? Simplemente para una primera consulta o para una duda puntual que les surja. Vale, genial, Estela. Pues mira, nosotros estamos disponibles en horario casi 24 horas y te puedes poner en contacto con nosotros y para cualquier cosa que creas detectar en los niños o simplemente para informarte. ¿Estoy haciendo esto bien? ¿Voy por buen camino? Oye, mi hijo le han diagnosticado de esto. ¿Me das algunas estrategias y técnicas? Sin compromiso ninguno. Puedes ponerte en contacto con nosotras a través de las redes sociales, Instagram, del Gabinete Paula Cuadra, y a través de nuestro número de teléfono, que supongo que Estela Lo pondré luego, sí, al final. lo pondrá todos los datos, entonces sin compromiso alguno y con total confianza, como si fuéramos de tú a tú, puedes ponerte en contacto con nosotras para cualquier tipo de duda, consulta, o para vernos, o para realizar alguna valoración, algún diagnóstico. Bueno, estamos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Y luego, en relación al tema juegos y demás, Estela, en unión conmigo podemos asesoraros un poco, pues bueno, para esos juegos que necesitáis, a lo mejor para determinadas situaciones o desarrollar diferentes potencialidades o diferentes necesidades. Pues podéis poneros en contacto tanto con Estela como conmigo, porque bueno, al final estamos ahora mismo unidas por un hilo rojo y lo que nos toca, pues trabajar y darlo todo. Muy bien, pues espero que os haya ayudado. Nada, quería darte las gracias, Paula, por tu tiempo y nada, cuando quieras ya sabes dónde estamos. Gracias, Estela. Gracias. Hasta luego, familias.